Abducidos en la guerra. En la búsqueda constante de la verdad, ante el asombro de lo desconocido, ahondamos los temas que han cautivado nuestra mente durante mucho tiempo. En esta oportunidad, abordaremos el tema de la desaparición del Batallón Norfolk, que pasó a la historia como uno de los mayores misterios de la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a nuestro canal Mundo de Misterios, donde presentamos los hechos tal cual, esperando que usted sea el juez. Recordando que el mundo es un sitio fascinante lleno de historias y hechos que no tienen explicación alguna, comencemos. El 12 de agosto de 1915, en la localidad de Galípoli, situada en la costa de lo que conocemos actualmente como Turquía, ocurrió una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con casi 500.000 de personas muertas. Pero eso no sería lo más extraordinario, sino el extraño suceso, del cual se habla hasta hoy en día, cuando unos cientos de soldados británicos, en busca de una ofensiva, cruzaron una extraña niebla, y que creen, desaparecieron. Nadie pudo dar una explicación lógica de lo que había sucedido. Poco tenía que ver con la lógica. ¿Habían entrado acaso hacia otra dimensión? ¿O fueron llevados de este plano por seres superiores? Hoy en este video, escucharemos palabras de los testigos, para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. La batalla de Galípoli también se conoce con el nombre de Dardanelos y tuvo lugar en la península del mismo nombre Galípoli. Las razones de esta batalla era tratar de abrir una brecha que permitiera el envío y cruce de suministros por el Bósforo para el Imperio ruso. Los aliados, británicos, franceses, neozelandeses y australianos, combaten enérgicamente contra los turcos por el mar, pero la lucha fue feroz y el objetivo de destruir los fuertes no fue logrado. Fue entonces cuando los aliados deciden tomar por tierra lo que no pudieron tomar por el mar. Pero la situación no fue nada fácil. Diezmados por el hambre, la falta de atención médica, enfermedades, falta de agua, llegaron a cometer todas las equivocaciones posibles que dejaban al batallón en las peores condiciones y desventajas. Por lo que los enfrentamientos eran voraces. Dentro de este escenario de caos, moscas y piojos, le podemos decir que el 5º Batallón de Norfolk era conocido como la Compañía de Sandringham. Este apodo lo obtuvieron por el origen de sus integrantes, provenientes de la sociedad británica y miembros de la Real Orden instaurada por la reina Victoria. Se cuenta que su comandante había sido disuadido por el mismo rey para que no fuera a la guerra, pero sentía una especie de deuda moral y lazos afectivos con los soldados a quienes les había tocado formar y consideraba como personas muy cercanas a él. Obviando todos los peligros, se enroló voluntariamente. Bajo sus propias palabras expresó, prometía a las mujeres y a sus hijos cuidar de esos hombres. Hoy en día, los estudiosos políticos son conocedores de las tácticas de combate. Se asombran de todas las malas decisiones que se tomaron en los enfrentamientos. Como ya lo mencionamos, se trata de un error tras otro, hasta que sucede lo que todos conocemos. Ese 12 de agosto del 1915 fue particular. Confusiones, órdenes inconclusas y falta de comunicación. Se les ordena avanzar hacia las líneas turcas, quedando el batallón prácticamente al alcance de los proyectiles. Se les ordenó tomar el agua suficiente y entrar en acción para despejar a los francotiradores, prometiéndoles el apoyo de la 53 División de Artillería que se les uniría en el combate. Pero había un problema: los soldados no conocían la zona y sus jefes menos. Al parecer tampoco estaban tan seguros de dónde se encontraban las fuerzas turcas. Era un vagar a la suerte. Como mencionamos, las órdenes eran contravenidas, lo que hacía más reinante el caos. El enemigo turco en todo momento tuvo buena visión de los movimientos de los soldados, a quienes las órdenes absurdas los confunden aún más. Por ejemplo, se les da la orden de calar bayonetas, las cuales brillaban y delataban en todo momento la posición de los soldados, por lo cual eran blanco fácil de los proyectiles de las ametralladoras. Aquellos que no eran alcanzados por las balas rápidamente sucumbían al calor extremo y a la deshidratación por falta de agua, agravando más la situación cuando incendiaron los matorrales y arbustos secos, por lo que el avance era tortuoso. Era tan incierta la situación
que terminaron rodeados por el enemigo. Aquí el relato se pone aún más oscuro, se dice que se refugiaron en un granero, rodeados por el enemigo, entre la confusión, las balas y los gritos. De allí en adelante, las anécdotas e historias se hacen enredados, y es indispensable el relato de los testigos para arrojar algo de luz sobre lo que realmente sucedió. Avistamientos de los jefes en otros lugares donde no podían haber llegado. Pero aún así los testigos no fueron descartados, y se escuchó cada una de las teorías encontradas sobre qué le sucedió al batallón Norfolk. Lo cierto es que los hombres habían desaparecido. Muchos afirman que fueron muertos bajo el incesante fuego enemigo, pero si fue así, ¿por qué los gobiernos no reclamaron inmediatamente los cuerpos? ¿Por qué surgió entonces el mito de la desaparición? No creemos que sería difícil de ubicar tantos cuerpos, aún más porque el gobierno británico dedicaría 5 meses en la búsqueda hasta darse por vencido. No es tan fácil como afirmar que fueron arrasados por el fuego del enemigo y fue un testigo ocular el que da una visión extraña y misteriosa del suceso. Siendo la hipótesis más verosímil, la relatada por el soldado neozelandés de nombre Frederick Richard, el cual afirmó que había visto una nube a 170 metros de altura, con una longitud aproximada de 60 metros, la cual según su relato, se extendió en todo el área donde se encontraba el batallón, entre heridos y soldados en franco enfrentamiento. Dice el testigo que esta nube se posó sobre ellos, los cuales se adentraron en ella, a lo mejor pensaban que era niebla. Justo cuando el último soldado del batallón Norfolk la atravesó, vio cómo esta nube se levantó de forma lenta desde el suelo, desapareciendo rápidamente. Luego de esta aparición, en el lugar donde se encontraban los soldados, no había nadie. Muchos trataron de negar este relato, decían que no podían ser el batallón Norfolk, que lo cierto era que se habían equivocado de lugar y hasta de fecha. Lo cierto es que en ese momento, 16 oficiales y 250 soldados desaparecieron. Comienzan las intrigas, y aquí quienes son fervientes en afirmar que tal desaparición nunca ocurrió, que los soldados fueron capturados y desaparecidos por los turcos. Pero tan hazaña era tan grande que hubiera sido posible ejecutarla sin levantar sospechas y aún más sin dejar pruebas. Hoy en día, cuando conocemos miles de historias sobre desapariciones misteriosas y sobre todo de abducciones, cabe la idea de la posibilidad de esta última, sobre todo por el relato del soldado que vio la nube levantarse. Hay quienes creerán que solo fue coincidencia, pero habrá otros que tendrán la prevención de ver las pruebas, y si solo fue una equivocación. ¿Por qué ha perdurado durante tantos años el mito de la desaparición del batallón Norfolk? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hemos llegado al final. Espero que haya sido de su agrado el relato que acabamos de presentar. Les invitamos a dar like, suscribirse al canal y estar atento a nuestro próximo contenido.